lo largo de la historia de la música siempre han existido sus leyendas urbanas, su misticismo o cosas realmente épicas sucediendo en el mismo, llevando a que incluso existan leyendas urbanas acerca de este arte en particular. El día de hoy quiero darte a conocer probablemente la leyenda o una de las leyendas más reconocidas a lo largo de la historia de la música, no solo por la historia, la misticidad del mismo, que pasó con la posteridad de los años a ser algo sumamente enigmático para cualquiera que quiera ser músico y a convertirse en una historia que para aquel que se sienta atraído por este arte no puede dejar jamás pasar, ya que como muchos que siguen justamente el mismo desean la fama, la gloria que probablemente muchos de sus artistas favoritos hoy en día o antes la tenían. Pero ¿qué pasa cuando el deseo y la ambición te envuelven en tu cabeza y no te dejan salir libre y sobre todo el poder interpretar de una manera genial o componer algo que valga la pena? Pues esta es la historia de justamente una persona que quería llegar a ser reconocido como el mejor guitarrista de blues de toda la historia de la música y que llegó al punto, para lograrlo, de vender su alma al diablo. Esta es la historia de Robert Johnson. A medida que vamos a ir avanzando en este tipo de videos, sobre todo cuando ya inicié en mi canal, chicos, con los miembros entre comillas olvidados o hasta incluso infravalorados del Club de los 27, que no tiene que ver solamente con la música del rock, sino también con todo tipo de género que lo han ido conformando. Pero sinceramente, y teniendo en cuenta las historias y los misterios de los mismos, y que pasaron a la posteridad, incluso teniendo muchas de estas historias ya décadas, sin duda alguna, el rock sería el género que le daría la fama que hoy día tiene este tan temido grupo por todos los artistas musicales, el Club de los 27. Y no podemos iniciar esta clase de historias sin tocar la de el padre de este club, hasta donde se tiene registro. El Club de los 27 del rock sería fundado por Robert Johnson. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Santiago Barrios. Muchas gracias por estar aquí en mi canal. Quiero recordarte rapidísimo que si eres nuevo o nueva pasándote por mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Eso me ayudaría un montón, ya que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas, y créanme que eso me motivaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos e historias. Y sin más nada que decir, chicos, comenzamos. Todo comenzó en los Estados Unidos, dentro de los campos de algodón, donde la población afroamericana trabajaba de sol a sol bajo los azotes de su amo, recibiendo abusos y explotación, pues en los campos de trabajo lo único que se tenía era la música. Ellos alternaban las letras para disfrazar que hablaban de sus maestros. Así surge este canto de deseo por ser libres. Así es como nace el blues, y dentro del abuso, de la esclavitud. Pero para aliviar un poco las penas, también dentro de la música aparecería un cantante, compositor y guitarrista que nació un 8 de mayo del año de 1911 cerca de la localidad de Hazelhurst, en Mississippi. Nació producto de una relación esporádica, de la relación de Julia Ann Meyers y Noah Johnson, pero primero sería denominado como Robert Spencer, y se dice que Robert creció con el apellido Spencer, pero años más tarde su madre le confesaría al chico que Noah Johnson era su padre biológico, y desde ese entonces dejó su antiguo apellido y comenzó a utilizar el de su padre verdadero, pasando a ser Robert Leroy Johnson, o solo Robert Johnson como todo el mundo lo conocemos. Y no solo eso, sino que era el 11º hermano. Provenía obviamente para la época de una familia sumamente humilde de raza negra, pero justamente al poco tiempo de que nació Robert Johnson y Noah, junto a su pareja, se separarían, ya que él era un viajero itinerante y jornalero. No tenía fecha en la cual se quedara en un mismo lugar o que se quedara demasiado tiempo. No hay muchos registros de él. Mientras que su madre fue esclava. Luego de esta separación aparece la figura de Charles Dodds Jr., quien era hijo de un carpintero, también de esclavos que habían florecido lo suficiente como para tener su pequeña propiedad. Desafortunadamente, un capricho con un hombre blanco lo llevó a su fuga y a la pérdida financiera. La infancia del pequeño Robert Johnson no era sumamente fácil, ya que su madre se acostumbraba a mudarse de ciudad en ciudad en busca de una vida mejor, y una vez vivió en un campo para inmigrantes. Por un tiempo vivirían en Memphis con Charles, quien era un amante de esta mujer, y el resto del tiempo con sus medios hermanos. Pero desde muy pequeño Robert Johnson mostraba mucho interés por el folclore y la música. Pero antes de continuar, hay ciertas
polémicas en cuanto a las fechas de parte de Robert Johnson desde su nacimiento. Por ejemplo, de momento la fecha oficial sigue siendo 1911, pero según muchos historiadores musicales lo ubican que nació en el año de 1912 y otros tantos dicen que fue en septiembre de 1911 o en agosto de 1912. Los registros de la escuela en donde asistió una temporada hacen constar que para el año de 1924 Johnson tendría 14 años y que en el año de 1927 tendría 18 años. Pero no solo eso pasó en este año, sino que justamente en el año del 27 Johnson abandona la escuela con el pretexto de tener vista defectuosa, hecho que con posteridad se confirmaría que se le había desarrollado cataratas en el ojo izquierdo, motivo por el cual se dedicaría de lleno a lo que más le llamaba la atención, lo cual era la música, teniendo el pretexto perfecto justamente para hacerlo. A pesar de que Robert Johnson pasó a la posteridad como un virtuoso de la guitarra, es una completa sorpresa saber que originalmente el primer instrumento que tocaba no era precisamente la guitarra, sino la armónica, y más sorprendente aún es el hecho de saber quién le enseñó a tocar ese instrumento. Fue ni más ni menos que Sondhaus, a quien conoció en Robinsonville, en Mississippi, quien además le enseñó la técnica del bottleneck, o lo que se conoce en el medio del blues como slide, lo que hacía con un instrumento llamado diddley bow, una especie de guitarra hecha con un trozo de madera o una caja de cigarros, una botella y una o dos cuerdas. Por un tiempo Robert sería conocido como Little Robert. Tocó la armónica, sin embargo intentaba aprender a tocar la guitarra, pero sin éxito alguno, pues no tenía la habilidad necesaria para hacerlo, hecho que motivó a hacer la constante burla de sus mayores. El mismo Sondhaus llegó a comentar que Johnson era un hombre decente pero un guitarrista terrible. En esa época conoció a dos músicos de blues, Willie Brown y Lonnie Johnson, con quienes intentó tocar en diversas ocasiones la guitarra sin lograrlo adecuadamente, por lo que le recomendaron que se abstuviera de tocar y se dedicara solo a hacerlo con la armónica. Si hay algo de interesante en Robert Johnson, aparte de su historia que más adelante veremos, es también su misteriosa personalidad. Robert Johnson fue conocido como un hombre errático, huraño, esquivo, cayendo incluso en lo esquizofrénico, bebedor, tímido, sin ataduras, que se dedicaba a viajar de un lugar a otro y, según investigadores de su vida, a menudo se cambiaba de apellido, razón por la que se han constatado al menos 8 apellidos distintos, características de su personalidad que han hecho pensar que él mismo inventó la historia de su encuentro con el diablo, o que incluso fue una historia copiada de otro bluesman, Tommy Johnson, quien a su vez la copia de su hermano, el reverendo Little Johnson, quien les dijo: si quieres aprender a tocar lo que sea y hacer tus propias canciones, coge tu guitarra y vete un cruce de caminos, ve e intenta estar un poco antes de las 12 para asegurarte de no llegar tarde, tomas la guitarra y te pones a tocar un tema ahí sentado. Solo entonces un gran hombre negro llegará caminando, te pedirá la guitarra y la afinará. Después tocará un tema y te la devolverá. Así es como aprendí todo lo que quisiera. Early this morning, when you knocked upon my door, early this morning, when you knocked upon my door. Pero lo raro de todo esto es que Robert Johnson, de manera irónica, cuando se trasladaba esto al género femenino, o sea, su personalidad era bastante contrario, se decía, ya que este mismo en realidad era bastante virtuoso con las mujeres, sabía cómo hablar con ellas, a pesar de que lastimosamente entre comillas, las espantaba porque tocaba de manera terrible la guitarra, lo cual para esa época, para la gente de raza negra, era prácticamente una ofensa si agarrabas la guitarra y no sabías tocar. Pero no todo era malo en la vida tanto amorosa como en la vida privada de Robert Johnson, ya que este lograría casarse y tendría su primer matrimonio con justamente Virginia en el año de 1929, donde aquí también hay otra controversia con las fechas, ya que justamente, volviendo a los registros de la escuela, se decía que en el año del 27 tendría 18 años, pero tan solo 2 años después se colocaría que en el año del 29, cuando se casó por primera vez, tendría la edad de 21 años, lo cual justamente hace dudar acerca de las fechas y sobre todo de qué edad en exactitud tenía Robert Johnson. Con Virginia había encontrado la estabilidad tanto emocional como
en su vida misma, a tal punto de que incluso ya estaba dejando esa idea de ser músico por el hecho de que Virginia había quedado embarazada de Robert. Entonces, obviamente, ella teniendo 16 años en esa época, Robert buscaba la estabilidad laboral, buscaba empleo y tenía uno que otro empleo para justamente sacar algo de comer para la familia y sobre todo mantener a su esposa y a su bebé que venían en camino. Pero como si la vida tratara de hacerle una enorme broma de un humor bastante pesado a Robert, cuando parecía que la felicidad llegaba a su vida después de años sumamente duros, en abril del año de 1930 Virginia fallecería en el parto junto a su bebé. Se le notificaría de este aspecto a Robert, que lo devastó, llevándolo a varias semanas a estar sumamente alcoholizado casi todo el tiempo por la depresión. Tras este acontecimiento, Johnson no dudó dos veces. Sabría que si hacía de nuevo una vida matrimonial sería bajo sus propios términos. Decidió colocarse la guitarra al hombro y en aventón tras aventón buscaba audiencia y la manera de ganarse la vida, pero eso era peligroso, pues Mississippi era uno de los lugares más conflictivos en el mundo para un hombre afroamericano en esa época. Además que la vida en el pueblo también era difícil, pues la mayoría de los pobladores eran racistas y cristianos, sin mencionar que el blues era considerado como la música del diablo. Cabe mencionar que la razón principal por la que las iglesias satanizaban esta música era porque los sábados los hombres de la casa irían a los bares donde se escuchaba, beberían cerveza y apostarían, y por supuesto gastarían su dinero, y al día siguiente faltarían a la iglesia, y el pastor no obtendría su dinero. Así es como comenzó la satanización de los géneros musicales, y esto afectó a Johnson notablemente, ya que volviendo al fallecimiento de Virginia, la familia culparía a Robert del fallecimiento de ella juntamente con el bebé por componer su música diabólica, entre comillas, ¿no? Esto llevó al artista a enfocarse por completo, como lo dije, en la música, y esta vez no estaría solo conforme de vivir en ella, sino que también quería ser una gran estrella. Pero para curiosidades del destino, Robert Johnson se casaría por una segunda vez. En este caso tendría la edad de 23 años cuando lo hizo en el año de 1931, por lo que descifrar justamente la fecha correcta del nacimiento de Robert Johnson o qué edad podía tener cuando este falleció, se tuvo que recurrir al testimonio de una media hermana, quien había asegurado que aproximadamente por esas fechas, por el 8 de mayo, su madre lo felicitaba todos los años, es decir, por su cumpleaños. Pero montado en su idea, Robert Johnson, junto a su amigo Sondhaus, queriendo dejar las esquinas de la calle y subir a tocar en bares para hacer dinero de verdad, y tras lo que había dicho anteriormente, Robert Johnson era un guitarrista sumamente muy novato, considerado por el propio Sondhaus, y justamente Robert iba a ver a House y a Willie Brown cada vez que ellos se detenían su show para descansar. Johnson siempre les rogaba por la oportunidad de tocar algunos temas y la respuesta de la gente siempre era negativa, pues aparentemente no era muy bueno, solo hacía ruido y el público se molestaba. Los dueños de los bares le quitaban el instrumento y lo bajaban del escenario, hasta que un día, cansado de este acto, salió del lugar y desaparecería por todo un año, no sin antes dejar la frase antes de salir diciendo "ya verán". And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil was walking side by side. Y aquí es donde la historia que todos conocemos se daría. Según la leyenda, nadie sabe a dónde fue, qué hizo en el transcurso de ese año que desapareció, hasta que un día reapareció Little Robert en otro bar frente a Brown y House. Pidió una oportunidad, se sentó y tenía una cuerda de más en su guitarra. Subió al escenario y cuando empezó a tocar, la gente enloqueció. Era tan bueno que todo el mundo se quedó con la boca abierta, incluso House y Brown. Tocaba rápido e impresionante cuando antes ni siquiera podía sacar una sola nota.
Ahora él era el maestro, haciendo cosas en la guitarra que ni sus mentores podían hacer. Así empezó la leyenda del rey del Delta Blues. Alguien una vez dijo, este hombre era un don nadie y ahora estaba en la cima del mundo. Y el mito también se dice que Johnson fue a la encrucijada o al cruce de caminos, se puso de rodillas y le dio su guitarra al diablo, quien la afinó. Una vez que recibas esta guitarra, tu alma me pertenece. ¿Quieres? Y obviamente Robert aceptaría. Según se cuenta, el cruce de la línea 49 con la 61 en dicha autopista de nombre Clarksdale era supuestamente el lugar donde Robert Johnson hizo este pacto, hizo su encuentro sobrenatural en la medianoche, como él había escuchado que se podía lograr contactar con el diablo si tenías la suficiente paciencia. Cuentan que al dar las 12 de la noche el diablo en persona se apareció y a cambio del alma del músico, como le había dicho en la frase, le concedió la asombrosa habilidad por la que es conocido hasta el día de hoy. Una vez que tocó la guitarra de Johnson, este solo tenía que deslizar sus manos por las cuerdas para darle vida a un blues inolvidable que nadie más sería capaz de interpretar como él. A partir de entonces sería cuestión de tiempo para que fuera descubierto y admirado por las personas. En otro relato de la leyenda cambia un factor diciendo que el diablo le dijo que se sentara en el camino, que lo esperara con mucha paciencia, que él regresaría con su guitarra completamente afinada y que ya el resto del trabajo ya estaba hecho. Obviamente Robert Johnson se quedó esperando con mucha paciencia a que el diablo llegara. Este regresó y le regresó la guitarra y le dijo, tú lo único que tienes que hacer es tocar, el resto pasará por sí solo. Pero muy bien, yendo un poco a la historia para que sepan por qué esta leyenda del cruce de caminos era bastante famosa en esa época, es porque consistía en esto. De acuerdo con la tradición, este viene de la práctica del hoodoo, espero estarlo diciendo bien, y consta en encontrarte con un espíritu en un cruce de caminos, donde este te dará conocimientos y de hecho es bastante simple de realizar, pues aunque varía con la tradición, deberás ir al mismo cruce durante ciertos días, pueden ser de 3 a 9 días normalmente, a la misma hora. En la mayoría de las tradiciones se especifica que es a medianoche, aunque puede variar. Esto es con el motivo de aprender nuevas habilidades. Puede ser el tocar un instrumento musical, volverte diestro en tirar dados, hablar en público, pintar o lo que sea que escojas. Deberás llevar el objeto que deseas dominar. Por ejemplo, una guitarra, cartas, un lápiz o un papel. En algunas versiones del ritual deberás practicar tu habilidad, en otras solo debes esperar, y en tus visitas notarás la aparición misteriosa de una serie de animales, y en tu última visita se aparecerá un hombre grande, con piel negra y de rasgos afroamericanos. Si no le temes y no huyes, él te pedirá prestado dicho objeto, te mostrará la forma adecuada de usar ese objeto usándolo él mismo, y luego te lo devolverá. Y al regresarlo a tus manos tendrás el don de la grandeza, es lo que justamente dice este ritual. El hombre que encontrarás es llamado algunas veces como el diablo, aunque también se le puede llamar el jinete, el pequeño y viejo niño chistoso o el hombre grande y negro. En este caso, cuando se dice que su piel es negra, es porque de hecho sí es de color negro. No es la tonalidad de un afroamericano, es realmente de color negro. Una muy interesante historia, para serles sincero, chicos. Una tan interesante que hasta incluso se empezó a correr como la pólvora esta leyenda en esa época en todos los pueblos cercanos a Robert Johnson. Inclusive en muchos de los relatos e historiadores dicen que el propio Robert Johnson, de manera entre comillas indirecta, diría esta historia o se le escaparía el decir esta historia para justamente crear esa especulación por el hecho de que de pasar un año atrás a ser un músico realmente mediocre que no valía ni un solo centavo a ser el mejor guitarrista en todo el país. Pero esto no es todo. Robert Johnson era inteligente, era pícaro, ya que sabía a la perfección y era consciente de todos estos rumores que se empezaron a generar, ya que justamente la historia que se corrió en un principio obviamente tendría sus variantes con el paso de las personas que lo contaran, pero en lugar de negarlos optó por aprovecharse de ellos, mantener silencio respecto al tema y llevar consigo ese misterio, esa personalidad misteriosa, y para variar componiendo canciones como Me and the Devil Blues, Hellhound in My Tail y Crossroad Blues sirvieron para alimentar la leyenda. Pero ahora bien,
Vamos a la parte que, según muchos se cuenta, realmente pasó con Robert Johnson. Al salir del bar, Robert Johnson diciendo simplemente el famoso "ya verán", simplemente se iría caminando hasta encontrarse con un demonio que instruyó a Robert Johnson, pero no venía del infierno, sino de Alabama, y su nombre era Ike Zimmerman. Era otro bluesman rodeado de leyenda que ya era simbólico y legendario en todo lugar que él tocaba, ya que había aprendido a tocar la guitarra bajo la luz de la luna de medianoche, sentado cómodamente en las lápidas de los cementerios. Zimmerman fue el mentor que logró que, a base de práctica, Johnson llegara a ser el rey del blues, y no fue el diablo. Y lo más emblemático de esta parte de la historia es que justamente Robert Johnson se encontraría con Isaiah Ike Zimmerman en su ciudad natal, Hazelhurst, y que, para variar, en coincidencias de la vida, Robert Johnson, por alguna clase de consejo o hasta incluso la curiosidad de conocer a su padre biológico, iría a este pueblo nuevamente a buscar a Noah Johnson en primer lugar, pero se encontró a su padre musical, Ike Zimmerman. La historia transcurre que justamente Ike llevaba a Robert al cementerio que se encontraba frente al hogar de Ike, y Zimmerman lo obligaba a practicar si hasta incluso fuera necesario. Hasta incluso se dice que le dijo una vez a Robert lo siguiente: "Robert, no me importa lo mal que suenes, aquí nadie se va a quejar". Así fue como Johnson pulió su arte, con Ike como su mentor, quien decía que la única forma de tocar el blues era sentarse en una lápida a la medianoche, y entonces los Hines, que es la palabra que utilizan en el sur de Estados Unidos para referirse a los espíritus o fantasmas, saldrían y te enseñarían a tocar. Pero Ike, al enseñarle justamente a tocar la guitarra a Robert, se dio cuenta de una cosa muy admirable de parte de Robert. Johnson tenía una extraordinaria habilidad para memorizar las notas musicales, a tal punto que incluso Johnny Shines, quien fue su compañero de giras, decía que Johnson hacía cosas que nadie había hecho jamás. Entre comillas, cualquier cosa que pudieras hacer con el piano, él hacía con la guitarra. Era como llevar el bajo y la guitarra en un mismo instrumento, y aún más, podía estar hablando contigo mientras sonaba un disco, y al acabar repetir nota a nota lo que había escuchado, a veces después de 2 o 3 días. Pero a la par que, justamente después de haber practicado con Zimmerman lo suficiente para ser un guitarrista virtuoso y regresando justamente a su pueblo natal, y cuando su rumor se esparció de que el hecho de que había un guitarrista sumamente talentoso que lo llevaron a tal punto de grabar justamente, y por desgracia, los únicos 2 discos que se tienen por registro con tan solo 29 canciones. No solo la fama, el dinero le estaban sonriendo a él, sino que también las mujeres. Pues bien, ya se sabía que Johnson tenía un gusto desatado por las mujeres en las ciudades en donde se presentaba. Buscaba tener una relación con alguna mujer de ahí, y al día siguiente se marchaba, desapareciendo sin dejar rastro alguno, tanto que fue orillado a cambiar más de una vez de nombre por temor a ser descubierto por los maridos celosos justamente. Las mujeres decían y relataban que Robert Johnson tenía una habilidad especial para tratarlas. Las trataban de manera cariñosa, amable, sutil, de manera muy romántica, pero después, cuando todo se acababa, el romanticismo de esa noche se convertía en el mismísimo diablo. Durante los años que justamente pudo realizar sus presentaciones, logró ser reconocido al sur de los Estados Unidos Robert, y en un par de años pudo grabar sus 29 canciones legendarias. Hay 42 grabaciones hoy en día en total. 13 de las canciones se grabaron 2 veces, grabadas en 2 sesiones. La primera en un hotel de San Antonio, Texas, en los días 23, 26 y 27 de noviembre de 1936, y el segundo en un estudio en Dallas, Texas, el 19 y 20 de junio del año del 37. Pero así como de la nada su carrera había despegado de una manera brutal, también así de la nada su persona desapareció. La leyenda justamente relata que cuando vendió su alma al diablo, justamente le daba cierto tiempo para poder tocar, disfrutar la vida, y después el diablo se lo llevaría. Justamente esta leyenda es alimentada gracias a que muchas de las personas que lo vieron tocar a Robert Johnson decía que se encontraba como que
merodeando, se encontraba como que viendo siempre alrededor quién pasaba, quién no pasaba, quién dejaba de entrar, quién salía del bar o de los bares que él tocaba, a tal punto que hasta incluso se lo consideraba un sujeto completamente paranoico o demasiado extraño, más de lo que ya de por sí era según muchos lo conocieron, y hasta incluso toda botella que bebía en ese bar que él tocaba siempre pedía que se la abrieran en sus ojos. Jamás permitía que una botella de whisky sea abierta antes de él no haberla visto o él no haber supervisado que se abriera de manera correcta sin que nada se hubiera tratado de meter dentro de esta botella. Si pasaba esto, si le traían una botella que ya era abierta, simplemente la devolvía y exigía de una manera muy fuerte, es decir, muy enojado, que le trajeran una botella sellada y que se la abrieran en sus ojos. Pero Robert Johnson no podría escapar más de aquel infierno que lo esperaba. El diablo cobraba su deuda por hacerlo el mejor guitarrista de blues de toda la historia de la música y se lo llevaría repentinamente, falleciendo así Robert Johnson, dejando su alma para el diablo, yéndose junto a él al infierno, mientras que su cuerpo se quedaba para ser polvo de la tierra. Pero su leyenda creciendo a una manera tan estratosférica que ya mismo sobrepasa el siglo de esta historia. Ahora bien, esto es lo que la leyenda y el misticismo de Robert Johnson te cuenta. Ahora, ¿qué es lo que supuestamente pasó con Robert Johnson? Ya que los motivos de su muerte hasta el día de hoy siguen siendo misteriosos y no se saben con certeza. Se rumorea que Robert Johnson justamente fue envenenado en su vaso de whisky, pues llevaba varias noches presentándose en un lugar llamado Three Forks, y pues se cuenta que obviamente el irresistible, muy sexy de Robert Johnson estaba teniendo una aventura con una mujer casada llamada Beatrice Davis, y su esposo Ralph decidió darle una lección a Robert. Ralph justamente era el dueño de este bar, entonces hacía que justamente las cosas que hacía Robert Johnson con la esposa de no fueran precisamente las más inteligentes, teniendo en cuenta que te estabas metiendo con la esposa del jefe en el mismo lugar de trabajo en donde estaban ambos, dándole bolas de naftalina disueltas en su trago. No tenía la intención de matar a Johnson, solo de enfermarlo y enseñarle justamente una valiosa lección. Sin embargo, el músico estuvo varios días en agonía y testigos reportan que Robert Johnson murió convulsionado y bajo un dolor severo, aunque realmente no se realizó la autopsia, lo cual es bastante misterioso el por qué no se le realizó una autopsia debida para saber el verdadero motivo por el cual falleció, y existen otras teorías que dicen que le dispararon o que murió de sífilis, aunque también se conoce bajo varias historias y sobre todo testimonios que justamente también Robert Johnson murió bajo la negligencia médica, ya que habían llamado personas que vivían cerca de Robert justamente reportando que se hallaba muy enfermo, ya que gritaba, y literalmente gritaba de dolor, sollozaba a tal punto que los vecinos lo escuchaban, y entonces justamente estos, buscando ayuda, ya que eran varios días a los cuales se frecuentaba este motivo, llamaron a un doctor. El doctor dijo que iría al siguiente día, pero no fue hasta más de una semana que se atrevió a acercarse para atender a Robert, lo cual obviamente si se produjo envenenamiento era bastante tarde, ya que el doctor llegó cuando Robert estaba ya completamente muerto y sin posibilidad de algún intento de reavivamiento, y parecería que la vida con Robert Johnson quería que fuera completamente un misterio, incluso de manera indirecta, ya que en otro dato bastante interesante y misterioso de la vida de Robert es el lugar en donde se encuentran actualmente enterrados los restos del mismo, ya que actualmente en la localidad de Greenwood, Mississippi, existen 3 lápidas, pero no existe la certeza de en cuál de ellas permanezcan sus restos. Inclusive Sony, la empresa que edita sus grabaciones, cree que fue enterrado debajo de un árbol en el cruce de caminos que dio lugar a la famosa leyenda, ya que justamente en una parte de la canción Me and the Devil Blues de parte de Robert Johnson justamente decía: You may be my buddy, down by the highway side. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride.
y se cuenta que falleció el 16 de agosto de 1935 a la edad de 27 años, aunque esto justamente se vuelve de nuevo controversial porque las 3 tumbas le dedicaron, en 2 de estas se encuentran diferentes fechas. La primera que dije, agosto 16 de 1935, pero en otra de las lápidas se cuenta que Robert Johnson falleció el 16 de agosto de 1938, 3 años después de justamente esta lápida que les dije anteriormente. Por eso es que su edad de fallecimiento, su verdadera edad si se quiere, y muchas de las cosas que se cuentan de Robert Johnson siguen siendo datos no exactos, ya que justamente como les dije, en una lápida está 1935 y en otra está 1938. Hasta el día de hoy no se sabe en qué año pudo haber fallecido con exactitud Robert Johnson. Y así es como podemos dar a conclusión de una de las vidas más misteriosas en cuanto a la música se refiere, chicos. A pesar del misterio, a pesar del misticismo, a pesar de que incluso el propio Robert Johnson ayudó a alimentar estas leyendas urbanas que se decían acerca de él, lo indiscutible de todo esto es el talento y todo el aporte que le dio su legado a la música que conocemos hoy en día a nivel mundial, especialmente en el género del blues. Así fue también una enorme influencia para que se creara el género que hoy conocemos como rock. O decir que todas esas declaraciones estaban mal, en realidad dejaba que la gente especule todo lo que pueda, justamente para que su nombre sea cada vez más alto y se escuche por todo lugar. Es increíble como a casi 100 años, porque ya faltan un poco más de 14 años para que se cumpla un siglo de su fallecimiento, su historia siga generando el revuelo del día de hoy, ya que muchos de los artistas de hoy en día o del pasado de los años 70, 80, 90 le agradecen bastante a la vida y obra de Robert Johnson, ya que no solamente fue el tan aclamado bluesman que hoy en día conocemos, sino que también un showman, ya que este brindó que no simplemente debes ser un cantante, debes responder bien a las entrevistas o por el estilo, sino que Robert Johnson te enseñó a que puedes crear una propia historia debajo de tu nombre y así hacer que la gente se interese por ti, por tus canciones que haces o por tu banda, dependiendo cómo estés conformado. Un enorme legado deja atrás Robert Johnson y su música sigue sonando hasta el día de hoy y hasta incluso muchas de sus letras siguen dando inspiración a muchos artistas de hoy en día para seguir componiendo música o al menos dedicarle una pequeña frase de manera indirecta a Robert Johnson en gesto de agradecimiento por todo lo que le dio a la industria y por todo lo que pudo generar. Y esto es todo lo que puedo hablar acerca de esta historia, chicos. Espero les haya gustado el video. Yo soy Santiago Barrios. Antes de acabar con el mismo, simplemente te quiero recordar que te puedes suscribir a mi canal, activar la campana de notificaciones, darle like al video si te gustó el mismo, comentar en la caja de comentarios qué te pareció esta historia, de qué otro artista me recomendarías que yo investigara su historia, compártelo con todos tus amigos que les guste la música o que no sepan de esta historia y simplemente, chicos, yo los veré en una próxima oportunidad. Chao, chao, que la pasen bien.